onda mis amigos? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Cheche y sean bienvenidos a un nuevo video. Y asimismo sean bienvenidos a Putla, Villa de Guerrero, Oaxaca, que justamente hemos venido en fechas de carnaval. Pero no me encuentro solo, ya que el día de hoy aquí tengo unos guías locales que vengan para acá. Que quiero presentarles aquí a Indra. Hola. Y Tony. ¿Cómo están, amigos? Muy bien, felices de tenerte acá. Sí, te aventuraste a venirte con nosotros al carnaval y la verdad es que bastante alegría porque todos estamos de fiesta ahorita en el pueblo. Exactamente. Y en serio que el ambiente, la gente es la que pone pues prácticamente esto, ¿no? La fiesta. Sí, la verdad es que la fiesta es del pueblo, lo hace el pueblo, para el pueblo, los visitantes. Y nos integramos todos. Aquí realmente decimos el que viene a bailar, a disfrutar, a beber, a pasarla bien con todos. Y lo notas en toda la gente que trae un ambiente de alegría, de felicidad, de baile y creo que es increíble. Sí, tú eres parte del carnaval. Yo creo que lo que diferencia mucho el carnaval putleco es que tú eres el carnaval, eres parte del carnaval. Lo pudiste estar notando ya, que la gente baila, esté disfrazada o no. Lo ideal es que para que lo vivas estés disfrazado, pero que eres el carnaval tú mismo. Más o menos platíquenme, ¿cómo es el concepto del carnaval aquí en Putla? Normalmente hay 3 días principales de carnaval que le decimos los meros días, que son increíbles, pero el carnaval empieza 3 domingos anteriores a estos días principales. Y es justo el evento previo al miércoles de ceniza. Ok. Entonces se hace festividad como todos los carnavales que se hacen en muchas partes de México. En estas fechas. Nosotros tenemos el nuestro y el nuestro va integrado de varias comparsas. Así es, y de hecho se elige también una reina y princesa de carnaval, y esto empieza el sábado previo a los 3 domingos de carnaval, donde se corona. Previo a esto hubo un concurso para elegir a la reina, así que desde ahí también ya empieza a sentirse la fiesta, junto con los 3 o 4 domingos, creo me parece que son previos a los meros días de carnaval. Y el baile, la fiesta empieza cuando se corona a la reina el sábado, previo, te digo, a los 3 días de carnaval. O sea que van entrando en calor desde 3 semanas antes, ¿no? Así es. Van calentando motores para empezar pues esta fiesta grande. Para aguantar, porque son 3 días intensos de baile, o sea, y es hasta que el cuerpo aguante o hasta que no aguantes y termines durmiendo en la banqueta. Pero... Ya te dijimos como chirundo. Chirundo, he aprendido una palabra nueva, chirundo. Así, esperemos no termine yo chirundo en este viaje. Y bueno, pues antes de que comience todas estas festividades del carnaval, todos estos shows, pues también hay que probar comida local. Así que vamos a dar un recorrido aquí por Putla, algunos alrededores, probar pues cosas deliciosas que pueden encontrar acá, si es que ustedes también deciden venir a Putla, Villa de Guerrero. Sí, porque no solo tenemos el carnaval putleco, hay mucha gastronomía, hay mucha arte, Textil y mucha naturaleza, la verdad, mucha naturaleza. Puedes encontrar ríos, gastronomía increíble, que ya les mostrará Cheche algunos platos típicos, postres típicos o compuestos, que es muy clásico de acá. Sí, el aguardiente con fruta es la que conocemos como compuesto o curado, y es lo que se toma por lo regular en carnaval. Pues bueno, amigos, ya más o menos escucharon qué es lo que van a poder encontrar, pero pues qué mejor que vivirlo aquí mismo, pues por nuestra parte, ¿no? Así que pues vamos a empezar con algo y no sé a dónde vamos a ir, pero yo me dejo llevar. Así que pues vamos a empezar con este video y pues gracias por la invitación. A ti por venir. Vamos, invitados todos. Y bueno, amigos, ya estamos en la primer parada para la comida putlense. ¿Sí se le dice así? Putleca. Y bueno, pues estamos aquí para probar el pozole negro. ¿Cómo es el pozole negro? En realidad en su base es blanco y se acompaña con mole negro. Por eso es que toma ese color negro. Realmente es molito el que se le agrega. Puede ser de pollo, que por lo regular es con pollo o puerco. Ahí vean, aquí está el platito. Ya con el pozole blanco prácticamente, ¿no? Aquí está blanco todavía. Ya está condimentado, ya tiene sabor. Todo tiene mucho sabor ya. Y justo aquí al ladito tenemos el mole negro, que también es una de las cosas que me comenta Tony, que aquí lo hacen diferente, ¿no? Sí, totalmente distinto. Aquí el mole es un poquito más amargo o picoso. Y en Valles, en el centro de Oaxaca, lo hacemos un poquito más dulce
A pesar de que hay una variedad increíble de moles en el estado. Claro, que de hecho eso es de las cosas que siempre les he dicho, ¿no? Que cada región tiene normalmente su mole y obviamente aunque todos sean mole negro, todos van a saber completamente diferentes. Pero bueno, pues vamos a echarle, ya lo probé así solito. ¿Cuánto le echo? Yo diría que unas 3 cucharadas y ahí tú vas. Y ahí le voy midiendo. Sí. Ya me dijo la pozolera que el secreto del pozole putleco es que lleva hoja santa. Es el que le da el sabor al caldo. Sí, es lo que le hace también diferente al de otras regiones. Ya nos enseñó acá su secreto. El secreto. Pues bueno, vamos a darle con las 4 cucharitas de mole. Aprovecho. Oh, me comí. Pero, Uy, las dos, ¿no? La mezcla de los dos. Porque el caldito pues me sabe a la hoja santa, pero también en la salsa del mole negro es muy intensa y sí, sabe muy diferente. ¿Otra? No, espera. Quiero probarlo solito. Solito, es bueno. Sabe un poquito más picosito que el mole negro de allá y aparte es más aguadito. No sé si esta es la consistencia normal del mole. Sí, porque como el pozole también es más caldoso, si no se va a poner muy espeso. Echamos otras 2. Está muy bueno, la verdad. Está riquísimo. Para mí es un vicio, o sea, yo le puedo estar poniendo y poniendo mole porque combina excelente el sabor. Totalmente de acuerdo contigo. Pues bueno, vamos a echarnos este pozolito y vamos a seguir probando comida putleca. Sí. ¿Lo dije bien? Lo dijiste muy bien. Perfecto. Ya eres putleco. Pues vamos al siguiente punto. Y bueno, amigos, ya nos íbamos, pero nos comentaron que el pozole tradicional de aquí putleco es diferente, ¿no? Sí, el pozole por acá normalmente se le pone mole, pero empezó con este molito que es como estilo amarillito, pero le dicen mucho mole de pasote. Mole de pasote. Porque le ponen para que le dé un aroma o el olor y es como muy característico. Esto se lo ponemos encima del pozole y le da otro sabor. Y de ahí empiezan las variaciones que ya probaste, que es el pozole con mole negro y la verdad es que es espectacular. ¿Ya lo probaste? Sí, está riquísimo. Es muy bueno saber que de aquí salen las variaciones. Y bueno, pues me lo voy a preparar para probarlo y a ver, vamos a echarle y obviamente cebolla y por supuesto su limón. Y ahora sí, amigos, a revolverlo y a probar con mole de pasote. O sea que aquí prácticamente pueden preparar diferentes tipos de mole y lo acompañan con el pozole blanco. Sí, normalmente sí son el mole de pasote y el mole negro, porque no tenemos otra variación de moles aquí en Putla, son como los más representativos. Ok, a ver, aprovecho. Le hace falta otro poco. Que pique. Es que los dos están muy buenos, pero a este le eché un poquito menos de mole. Y es que tiene que pintar el caldito con el mole. Híjole, amigo, no sabría decirte cuál. ¿Cuál está más rico? Es que los dos están sabrosos porque los dos tienen su sabor único. Pero lo que sí cabe mencionar es de que a los que les gusta el picante les va a encantar este. Los que no comen tanto picante, el mole negro. Pero ambos están riquísimos. También tiene mucho que ver la base, ¿no? El pozole blanco. Sí, completamente. Es que el pozole esté increíble, ya sazonado completamente. Tiene todo el sabor. Todo. Y realmente acá el mole es buenísimo, pero si el pozole ya como tal está rico, es que lo que le pongas encima. Sí, definitivamente. Pero bueno, pues ahora sí, después de probar estos pozoles putlecos, vámonos a la siguiente. Y bueno, amigos, algo muy extraño, pero que me dijeron que es muy clásico de aquí, ¿verdad? Sí, de aquí de Putla. Es probar el sándwich de helado y más de las nieves de Don Beto, ¿no? De Don Beto, son clasiquísimas, deliciosas y la verdad es que es súper recomendadas. Tú le vas a dar el visto bueno, a ver qué tal. Tal cual es un sándwich de helado. O sea, ya he probado las tortas de gelatina, ya he probado 2, 3 cosas, pero nunca había probado sándwich de helado. A ver, vamos a probar. ¿Qué carajos? Es bueno. Es muy bueno. Muy bueno. O sea, incluso aquí creo que lo piden más que un barquillo normal o lo que sea. Siempre tu sándwich de helado. Wow, me encantó. Está riquísimo. Y la nieve es muy buena también. Pues ahora, nuestro sándwich, a seguirle. El postre, este fue el postre. Y bueno, amigos, ya hemos llegado a otro punto. ¿Dónde estamos exactamente?
Ahorita estamos en Zafra. Zafra, está que como a 15 minutos, ¿no? Sí, 10, 15 minutitos de Putla. Y nos venimos hasta acá siempre los putlecos a disfrutar de un tepachito, un coco frío, unos elotes o unos plátanos. La verdad es que es delicioso. Delicioso, que de hecho ya creció el team. Acá están nuestros... ¿Qué tal? Saluden. ¿Cómo están? Saluden. Los enamorados. Y bueno, pues yo vine porque se me antojó un tepache que hacen de esta zona, ¿verdad? De caña. De caña es lo que nos comentan. Saludcita. Ay, qué rico. Y luego que le echaron limoncito con un poco de picante y todavía chile piquín, refrescante. Salucita. Coco también está rico. Frío. Fresco. Ahorita Con este calorón, sí. cae súper bien. Ahorita no pedimos unos plátanos, pero se ven deliciosos. Sí, se ven deliciosos. Pero bueno, especialmente venimos igual a esta región a probar otro platillo que hacen por acá, pero ahorita eso ya se los platicamos. ¿Qué? En la otra parada. Y bueno, amigos, ya este es el siguiente punto, que estamos en el Chile Atole de Doña Juana en Zafra, que es una comunidad aquí cerquita de Putla. Y justo lo que les iba a comentar, ves que les estaba platicando, ¿no? De que mi mamá también hace. Y el color es exactamente igual, pero el sabor no sé. Vamos a probarlo. Provechito. Cuidado que lo hace caliente. Está caliente. Qué rico está. Es muy parecido, pero obviamente quiero suponer que por los chiles que ocupamos cambia el sabor. Pero sí es riquísimo. Y aquí con Doña Juana realmente hace varias cosas. Los tamales de elote le quedan deliciosos. Ahorita los probamos. El chile atole y siempre tiene sus platanitos asados y o sea que sus elotes. Aquí la señora Juana tiene su chile atole y derivados de maíz, ¿no? También. ¿Cuántos años tiene vendiendo por acá, Doña Juana? De que vendía yo, pero vendía en el mercado. Como 20 años trabajando, vean. Vean qué cantidad de maíz tiene. O sea, le das una cucharada y se llena completamente de maíz. Qué sabroso. Así que ya saben, amigos, ahorita de todos vamos a probar los tamalitos de elote también. Ah, que de hecho aquí están, miren. Pero están en bolsa. Ahorita lo sacamos. Acá lo sacamos. Y te digo, hay muchos tamalitos de elote por acá, pero a nosotros nos gustan mucho los que hace Doña Juana. Y realmente al pueblo entero, porque se vienen desde Putla para acá solo para comer los tamales. Tiernito, se siente muy tiernito el tamal, no se siente nada seco ni nada aguado. Una prueba de fuego. 40, 60. Y no está poroso. Nada poroso ni masudo, suavecito. Otra parada que pueden ustedes también hacer acá en Putla. Provechito. En el desfile del carnaval putleco participan 3 comparsas que representan nuestro carnaval: las mascaritas, los copalas y la comparsa de los marmanos, o mejor conocida como los viejos. El desfile realmente es una invitación a unirte a los festejos del carnaval, y es que la música de las orquestas, el desfile, la alegría de todos los participantes, realmente es inevitable querer unirte a la celebración. Así que cuando escuchamos la música, o estamos listos o nos preparamos ya en ese momento con nuestros trajes o disfraces para festejar junto con el pueblo el carnaval putleco. Y bueno, mis amigos, ya nos cambiamos, ya tenemos nuestros tiliches de arriba hasta abajo. Oye, pero, por ejemplo, ahorita, ¿qué es lo que procede? Ya después de cambiarnos, ahorita en la noche, ¿cuál es el siguiente paso para disfrutar el carnaval? Ahorita la realidad, amigo, es que es fiesta. Ahorita es la fiesta total del pueblo, donde nos juntamos los amigos a beber compuesto, a beber cerveza, a bailar, a hacer un relajo. A disfrutar del carnaval, la música, los sones. Y por lo que veo, hay como diferentes, ¿no? En diferentes lados. Eso es lo que pasa normalmente. Suele haber fiesta en todo el pueblo, pero podemos estar también todos juntos recorriendo el pueblo con la misma música y a la vez estar en todos lados. Puedes irte donde sea porque en todos lados hay fiesta. Suele haber una agrupación principal que hace que el recorrido de todo el desfile para el carnaval, pero hay gente que lo disfruta tanto que contrata su propia orquesta para que tenga el carnaval en su casa. En su casa, exacto. Oh, ya, mira, fíjense qué padre, ¿no? De toda esta celebración, a final de cuentas, de todos. Es de todos, lo comparten y quien llegue, ¿no? Y quien llegue. No hay ningún problema, así que vénganse, que aquí los recibimos gustosos. Sí. Pues bueno, amigos, vamos a seguir con esta fiesta en Putla y... ¡Hora triste!
y todos los gritos por todos lados. Así que pues vamos a disfrutar de esta fiesta aquí en Putla, Villa de Guerrero, y continuamos. Yo ya estoy sudando, me estoy derritiendo, pero no importa, vamos a disfrutar. Y bueno, mis amigos, quiero presentarles aquí a Mario Alberto Terrones, que es, ¿qué? ¿La vieja qué? La vieja gorda. La vieja gorda. El carnaval Putleco. Eso es todo. La verdad es que me dijeron que usted sabe un poquito de la historia, o un poco de la historia del por qué el carnaval. ¿Cómo es que empieza este carnaval? Mira, te puedo decir que sí la conozco. Ajá. Pues yo tengo disfrazándome de la vieja gorda 56 años. 56 años. Entonces aquí empezaron mis padres, mis abuelos, ajá, yo y ya mi hijo que también ya sale. Ajá. Aquí el carnaval primeramente hay una leyenda un poquito larga, no sé te la diga yo, pero anteriormente cuando esto era un pueblito, una ranchería se puede decir, ajá, había varias haciendas y en esas haciendas a un hacendado se le perdió un caballo, un toro muy bravo y se fue al monte. Entonces él les dijo que les consiguieran su caballo, que lo buscaran y que se lo trajeran su toro, perdón, que se lo trajeran, y dijeron que sí. Todo el mundo montaba en ese tiempo y todo, ¿no? Y montaban toros, Cuando a los 4 días venían los señores, entre ellos andaban los Terrones precisamente, sí, que son los iniciadores, los Sánchez, los Pimentel. Entonces ellos lo que hicieron fue ir y traer el toro al hacendado. El hacendado de gusto, que el toro tan bravo, y todavía venía uno de ellos montado en el toro. Entonces de gusto se lo regaló el toro. Y en el toro, cuando se lo regaló, les dijo que se lo comieran. Y ellos se juntaron y con la ropa de campo y todo parchado y todo, empezaron a comerse el toro. Ajá. Pero eso se llama la masa. La masa. Hicieron la masa con la barbacoa de toro. Sí. Entonces de allí salió que ellos se reunían cada año. Pero después pues, empezaron con 2 músicos que había nada más. Eran 2 los que estaban en la ranchería. Después de esos 2 músicos, pues cada año lo celebraban y se fue haciendo más grande. Entonces lo que hicieron fue pasar esa fiesta antes de la cuaresma. Los señores, los viejitos, pensaban que nosotros los disfrazados, los viejos, éramos los diablos que andamos libres antes de la cuaresma, pero ya los metieron a la cuaresma. Traigo un traje de tiliches como el que traes, traje de tiliches, pero el original no era sino el original eran puros parches. Puros parches de la gente que andaba en el campo. ¿Y cómo es que se empieza a dar los tiliches? En 1928 llegó un sastre de Tlaxiaco, de la ciudad de Tlaxiaco, y se le ocurrió, entre tanta pedacería que tenía, hacer un traje de tiliches de estos. Pero eran de diferentes colores, pero lógicamente puro sobrante, ¿sí? Puro sobrante, y así apareció. Después se fue modificando también. Hubo un traje que sacaron que nada más era para unos, pues duró como un año nada más. Era el tiliche con las tiras largas hasta el piso, pero no pegó. Oye, aparte, si de por sí así pesa, me imagino que los pasados han de pesar todavía. Y los que sacamos aquí que van a bailar a la cuaresma son de 80 metros. Estos han de ser como de 40 metros. Ahorita no hay algunos, andaban hace un rato algunos de los que son los verdaderos tramos, pero necesitas tener mucha potencia. Sí, no, si de por sí vean, les digo que ya me ando
derritiendo. Ya nosotros con este traje, antes estaba la vieja del viejo. La vieja del viejo. La vieja del viejo era con su vestido más corto y se llenaba de tizne. La mujer que estaba trabajando en su casa con los niños, Sí. su escoba vieja y todo, esa era la vieja del viejo. Entonces cuando esa vieja del viejo sucedió, después vino la parodia, que saco ya nuevo, Ajá. es la parodia de las mujeres de las haciendas. Ok. Por eso es que los vestidos son nuevos, son elegantes, traen crinolina, traen refajo, traen varias cosas, como usaban las señoras. Desgraciadamente la mayoría de la gente no sabe esto. Claro. Ve el traje, pero no sabe qué significa. Pero bueno, pues ahora sí que ya sabemos y para compartir, ¿no?, con la gente, Claro. para conocer un poquito de la historia del carnaval, del porqué de los disfraces y bueno, pues a seguir disfrutando también del carnaval y que la gente pues que pueda venir y quiera venir. Sí, Pues que aquí es bien vengan, qué recibido. bueno, me da mucho gusto que vengan. Muchísimas gracias y Ahí estamos, a un tus gustazo, ¿eh? Mucho gusto y a cuidarse. Eso. Y bueno, mis amigos, también dentro de acá dice pueblo chiquito. Sí, hay algo bastante representativo y son las transmisiones de Pepe Velázquez, que la verdad es que difunde tradición y cultura, pero bueno, que nos platique él, ya que lo tenemos aquí. Y aquí está, pues bueno, nuestro amigo Pepe Velázquez, que como dice Tony, transmite todo lo que pasa aquí en Putla, ¿verdad, amigo? Así es. Cuando gusten ver un chisme, acá estamos. No es cierto, tratamos de publicar lo bueno, todo lo bonito que tenemos acá en el estado de Oaxaca, Claro. sobre todo de nuestra región, que es amplia. Tratamos de publicar todo, costumbres, tradiciones, fiestas, de todo. Por ejemplo, ahorita estamos viviendo lo que trae aquí el carnaval Putleco, uno de los carnavales más grandes del estado. Así que bienvenido, amigos. Qué bueno que visitan. Aprovechamos para invitarlos a todos al carnaval del próximo año, que la verdad es que se pone bastante bueno, y a ver si Cheche se anima a venir de nuevo. Por supuesto, pues ya vemos si se da la oportunidad. Ya saben que con gusto y a donde pueda llegar, ahí voy a estar. Pues bueno, de todos modos, amigos, aquí nuestro amigo Pepe Velázquez, así lo van a poder encontrar en redes sociales. Si quieren ver más a fondo de todas las festividades que se celebran en Putla, Villa de Guerrero y alrededores, ¿no? Así es, todo lo que haya putas en los alrededores de la región, y próximamente andaremos como Cheche viajando. Ojalá, hazme la buena, por favor. Esperemos que se dé. Ya saben, ahí va a estar su contacto, mis amigos. Y arriba el carnaval Putleco. Y bueno, mis amigos, hemos llegado al final del video. Y de verdad, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por toda esta experiencia nueva. Que vean, todo tilichero me pusieron. Y de verdad, si tienen la oportunidad de venir, no solamente en carnaval, en cualquier época del año, hay muchas cosas que pueden hacer aquí en Putla, Villa de Guerrero. Y de verdad se la van a pasar genial. Tony, muchas gracias. De nada, amigo. Dense la oportunidad de visitar a Putla, tiene de todo. Y la verdad es que si vienen, la gente es muy bonita, muy agradable. Así que la van a pasar increíble, hay de todo. Y más si vienen en época de carnaval, disfruten. mejor. Disfrutar. Pero gracias a ti, amigo, por venir. Te esperamos cada año y a todos también por acá los esperamos. Que vengan a disfrutar de Vengan a Putla. Putla.